Buenas noches, profe. Vamos a hacer la explicación en este caso del código correspondiente al sistema de lectura de sensores de temperatura con configuración de reloj por medio del RTC LCD3231 y visualización a la pantalla Nextion. Luego de hacer la importación de los comandos a utilizar, configuramos primero que todos los pines a usar para el IOC, en este caso el pin 22 y el pin 21 y la frecuencia de 100K que vamos a utilizar. Hacemos la configuración del URT para la pantalla Nextion haciendo uso del enable, los 9600 baudios y los pines de transmisión y recepción, 17 y 16 respectivamente. Se hace la configuración igualmente del pinado de los LM75 que vamos a utilizar como sensores de temperatura, cada uno de ellos acorde a la configuración encontrada en el datasheet, como pues los T1, T2, T3 y T4 que se ven en pantalla. Hacemos el direccionamiento también del SD3231 con el comando X68 que nos da la habilitación y uso del mismo. Iniciamos también con la generación de las variables que vamos a utilizar para la lectura, así como las variables de fecha y hora que utilizaremos, inicializándolas en este caso, pues en cero. Inicializamos también el respectivo timer, que se va a estar utilizando para la actualización de la pantalla. Definimos, lo que son las variables de estado que vamos a utilizar y empezamos pues utilizándolos en falso porque todavía no se ha iniciado el proceso de lectura. Luego de esto utilizamos las variables salud, de contador de tareas periódicas e iniciamos con un proceso de conversión BCD decimal para posteriormente hacer la otra conversión decimal a binario y poder hacer el envío de la información correctamente. En la inicialización del SD3231, lo primero que hacemos es un control de registros. Verificamos que el reloj funcione dentro de los 7 bits asociados. Se envían los comandos pues, de advertencia de si el reloj se encuentra detenido o si el reloj se encuentra funcionando óptimamente y se hace el proceso de inicialización. En dado caso de que se presente algún tipo de excepción, se envía un comando o un mensaje de error en este proceso de inicialización del SD. Mi compañera continuará con el proceso de lectura de hora. Tienes el micrófono silenciado, Has. Ya. ¿Me escuchan? Ya. Comunicación con el reloj SD3231. Volviste a silenciarte. Ya. ¿Sí? Sí. Comunicación con el reloj de la SD3231. Es un reloj en tiempo real, RTC, que mantiene la fecha y la hora, incluso si se apaga, teniendo en cuenta que debe tener una pila interna. Las funciones que utilizamos fue leer hora, usa un bus IOC para leer 7 bits del reloj, segundos, minutos, horas, día, mes y año. Y convierte ese formato en humano, digamos, hora, minutos, segundos y días, mes y año. Y actualiza variables como hora actual y fecha actual y las muestra en la Nextion. También utilizamos configurar hora, sirve para ajustar la hora del reloj desde la pantalla Nextion. Nosotros también pusimos como para actualizar los días y el año en la pantallita. Eh, Luego de esto, pues nosotros iniciamos con el procesado de la información. Arrancamos con el set time que se implementa para poder enviar directamente a la Nextion, a la pantalla. Configuramos una fecha, le incluimos lo que es día, mes, hora, minuto, segundo y el año. Luego de esta configuración, pues se hace el envío de esta información a través del comando senscmd. Esto envía por puerto serial
la información que se escribe en formato UTF-8 y luego se envía directamente a la pantalla para que podamos tener una visualización clara. Finalmente, se hace uso de un comando de detección cuando se finaliza el envío de los datos. ¿Fijas? Ahora sí la configuración del LM, del OS. Bueno, lectura de los sensores LM75. Son sensores de temperatura, también se comunican por IOC. Cada sensor tiene una dirección distinta que es la 48, la 49, la 4A y la 4B. Esto permite tener varios sensores conectados al mismo bus sin conflicto. Utilizamos leer sensor LM, lee 2 bytes de cada sensor LM75, convierte el valor leído a grados Celsius y devuelve la temperatura medida, por ejemplo, 25 grados Celsius, 30 grados Celsius, etc. Configurar el LM75, también utilizamos, configura el pin OS. Este pin se activa cuando la temperatura supera el límite que viene por defecto de 80 grados centígrados. Se usa para generar una interrupción en el microcontrolador y activa una alarma. Vale, en la interrupción del OSLM vamos a utilizar la variable global de alarma y el último tiempo transcurrido, que va a tener un conteo de tiempo respecto al tiempo actual. Y ahí verifica si el estado del OS es igual a cero, detecta que hay una temperatura crítica detectada, si no, la temperatura es normal. Para el manejo de la alarma, tenemos la función donde se está ejecutando las opciones por alarma y está imprimiendo en la pantalla que la alarma es por temperatura crítica y pasa el color del texto donde se está imprimiendo a color rojo para resaltarlo. Adicionalmente, imprime en consola la alarma de temperatura y especifica el sensor el cual está teniendo una temperatura alta. Al manejar la temperatura normal, se restaura el estado normal del sistema y envía un comando por consola que nos da a saber que se restauró el estado normal y vuelve al color blanco el texto donde se estaba imprimiendo la alarma. Por otro lado, por el tema de la nexion, utilizamos la función de inicializar un nexion con una secuencia muy sencilla, la cual vamos a realizar un reinicio y vamos a imprimir un texto que nos está especificando que estamos iniciando la nexion. Mediante el senscmd se le envía el comando rest, que bajo el datasheet de nuestra pantalla, el comando rest es para resetear la nexion y se activa el reinicio en progreso con un estado en true. Se tiene un timer de disparo con un tiempo de 2 segundos para que se actualice por completo la nexion y se llama la función post reinicio. En la función post reinicio tenemos la variable reinicio en progreso va a pasar a ser falsa y el timer se reinicia. Después de que se detecta que ya la nexion fue reiniciada, se genera un nuevo timer de disparo de 500 milisegundos y se procede a configurar los textos iniciales, como lo va a comentar mi compañero Juan David. En la configuración del timer de los textos iniciales, lo que se hace es que a través del comando cmd pues se envían los primeros textos que van a aparecer en la pantalla. En esta se inicializó la pantalla con el título, los campos de temperatura vacíos y un mensaje de listo comandos. Luego de que se actualizó la sección de la fecha y la hora para la inicialización para acordar que la inicialización se terminó. Adicionalmente, más abajo tenemos la función de inicializar sistema.
esta función nos inicializa el I2C, el RTC, el Nexion y el LM75. Escanea el bus I2C para saber qué hay conectado, registra cuántos LMs están presentes, inicializa el RTC si existe y reinicia la pantalla Nexion. Finalmente se configuran los LMs para usar su salida OS y activa la interrupción. En la función de leer el sensor LM75, que es una función individual, esta función lee 2 bytes del LM75 que ajusta como la dirección donde va a estar, ajusta los bits según la hoja de datos y convierte el valor a grados Celsius de 0.25 por el bit de menor valor. Si falla, devuelve que no hay lectura. Bueno, La función para la función de actualización de la pantalla, verificamos primero que si hay alguna alarma de temperatura, no deje seguir el sistema. Por lo contrario, si no hay ninguna alarma de temperatura y el sistema se encuentra activo, va a hacer un escaneo nuevamente de los sensores, validando la lista previamente generada. Y si detecta menos de 4 sensores, procede con la lectura de cada uno de ellos, imprimiendo las temperaturas en cada uno de los textos del anexo. Adicionalmente, para la hora y la fecha actual, envía los comandos para llenar el t-hora y el t-fecha en la anexión. Y por último, envía un comando del que el sistema está activo. Si no, si el sistema se encuentra pausado, envía un mensaje del sistema pausado y no envía nada aparte de eso. Para la actualización de la fecha y la hora, tenemos tal cual, envía los valores específicos de hora, minuto, día, mes y año, dependiendo de lo que necesitamos, y los va a llenar en campos específicos de la anexión. Y imprime en consola la hora específica con cada uno de los componentes, divididos en hora, minuto, día, mes y año en la pantalla que tenemos. Para el procesar el comando start, tenemos una función muy sencilla, la cual tenemos una variable global que detecta si el sistema está activo. Se reinicia nuevamente el timer de Nexion y valida si la temperatura, hay una alarma de temperatura, no deja seguir el sistema, sino envía un mensaje de que se recibió el start y inicia el sistema, cambiando automáticamente a la página 0 de la anexión, y con una espera de 500 milisegundos va a enviar el cambio de página. En el cambio de página detectamos el evento, se imprime por consola y se envía el mensaje de que el sistema está activo. Después de esto se procede a volver a la actualización de pantalla, que era lo que se explicaba anteriormente. Después de esto se sigue con la función de procesar el comando de pantalla. Acá es donde vamos a detectar si la pantalla nos está enviando el setTime o el comando start o cualquier otro comando. Lo vamos a detectar mediante esta función, y con esto podemos hacer las funciones que tenemos predeterminadas. En el procesador comandos Nexion utilizamos las funciones de start, stop, el setTime o el page para realizar cada una de las funciones que se comentaron anteriormente. Y por último, en la de leer todos los sensores, detecta si el sistema está activo y no está activa la alarma de temperatura, va a llenar el arreglo con los sensores que están conectados y va a censar, valga la redundancia, cada una de las temperaturas que estos están leyendo.
Por último, ya mi compañero Juan David va a explicar lo que es tarea principal y el main para dar por finalizado esto. Y bueno, pues esta tarea principalmente lo que hace es que se ejecuta de manera periódica cada 100 milisegundos. Primero procesa los comandos que llegan desde la pantalla Nexion, como los botones de inicio y parada. Luego, si el sistema está activo y no hay alarma, cada 2 segundos muestra en la consola la temperatura y la hora actual y actualiza la información en la pantalla. Ah, de esta forma, pues si el sistema mantiene la interfaz sincronizada con la lectura de los sensores lo mantiene sincronizado con la lectura de de los sensores y el reloj en tiempo real. Seguiría la del main. Bueno, ya la parte del main como tal, se hace la creación de los timers que se utilizan y se hace la inicialización de los sensores conectados. Se hace la verificación como tal de cuáles y cuántos sensores son los que se encuentran conectados eh, para pues, la respectiva medición. En caso tal que no exista uno de los sensores o que se presente algún tipo de fallo en el sistema, en la pantalla se mostrará o se inicializará con una temperatura de 25 grados. Se hace la configuración de los timers periódicos y se inicia como tal el bucle principal. Este bucle solo puede ser interrumpido, digamos, de manera externa bajo un comando de teclado, lo que terminaría como apagando el sistema y finalizando el proceso por parte del operador. Vale, Muchas gracias. listo. Muchísimas gracias.